Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. La prensa gráfica tiene, como todo medio de comunicación, las funciones de informar, promover, formar opinión, educar y entretener. Muchos de los periódicos rivalizan en diferentes posturas políticas o ideológicas. Pero lo más interesante es que todos se autocalifican como medios independientes y que buscan la objetividad como principal virtud. Pero la responsabilidad de un medio como un diario, ¿es la de ser independiente y objetivo o la de hacerse responsable por su visión del mundo, ser riguroso en lo que comunica? Quiero entender cómo funciona este medio. Quiero experimentar cómo trabaja un diario de circulación masiva. ¿Cómo se construye la noticia? ¿Lo que leemos es la realidad o una parte de ella? ¿Cuán objetivos son los medios gráficos? Alfredo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Quería entender cómo se hace un diario. Bueno, dale. Ser editor. Editores va a agarrar las notas de los colaboradores, las leo, me gustan, no me gustan, las corrijo, las arreglo y después editarlas. Editarlas es ponerle la volanta, el título, la bajada, buscar la foto, seleccionar la foto, ir a diagramación. Él está diagramando una página. Ahí ya está armando en función a las fotos que le dieron, la cantidad de líneas, que todo eso después se la lleva el editor y el editor tiene que llenarlo, ¿no? Entonces en el diario, según me contó Alfredo, hay distintos roles. El redactor trae la información de la calle, arma las ideas de nota, lo que se llama sumario, y busca en archivo los datos que necesita. El archivo donde aquí agarran todos los diarios, cortan las notas, después las escanean y pasan a la máquina ya. Entonces va a ser muchísimo más completa la información de archivo que vos podés recuperar. No es importante el diario de ayer. Lo que ellos hacen que va a servir para dentro de 5 años cuando quieras recuperar noticias de hoy. Después el editor lo que hace es seleccionar las noticias presentadas por sus redactores, pone título, volanta y bajada. Pero la última palabra de lo que se imprime y cómo se ordena el diario la tiene el director. Ernesto, entonces ahora vas a dividir las páginas. Nosotros tenemos una estructura que es la de el tema de tapa se despliega en la página siguiente, o sea, abre el diario con el tema de tapa. Es agradable para el lector porque vos abrís el diario y te encontrás con la noticia más importante, o por lo menos la que el diario puso en la tapa. Es muy complicado para nosotros. Vos a veces sabés cuál es la noticia de tapa, a veces no sabés. Entonces cuando te cambia la noticia, tenés que enviar todo el diario a la hora que te enteras de la noticia. Eso es problemático. ¿Cuán objetivos son los medios gráficos? Solo el 25% de los argentinos se informa a través de los periódicos. La tirada de los diarios más importantes va desde los 150.000 hasta los 350.000 ejemplares por día. Pero sus portales digitales reciben alrededor de 8 millones de visitas mensuales. Dicen los más expertos que el diario, en relación a los otros medios,
es mucho menos volátil, fija las informaciones y en todo caso alguna razón tiene. Me parece que lo escrito queda para la historia. Para aquel que tiene un cierto nivel de estudios o cultural, la palabra escrita es más valiosa porque tiene reflexión, porque tiene espacio de tiempo, que la espontaneidad de un movilero o de alguien que está contando en televisión sobre la marcha o una cosa que está ocurriendo. La palabra hablada, aquella cosa que se la lleva el viento, y parecería que la palabra impresa no. Yo creo que se la lleva el viento igual. Los diarios siguen siendo, me parece, en todo el mundo, un medio de comunicación, el menos frecuentado de todos, pero el que echa anclas a los relatos que después toman los medios audiovisuales. Tiene la ventaja de ser el medio más antiguo, ¿no? El medio más tradicional, el medio histórico. Pero ¿cómo fueron los orígenes de la prensa gráfica? ¿Cuándo empezó todo? Año 300 a.C., antigua Roma. Aparecen escritas en tablillas de mármol las primeras leyes y con ellas llegan las noticias sobre la sociedad, los sucesos y comentarios. Año 413 después de Cristo. Los chinos dan a conocer algunos hechos importantes bajo el nombre de noticias mezcladas. Siglo XV. Todo se acelera cuando Gutenberg, un herrero alemán, inventa la imprenta. El primer libro impreso fue la Biblia, en un momento donde se dirimía quién estaba primero, si Dios o el ser humano. En 1702 aparece en Inglaterra el Daily Courant, que fue el primer periódico que salía todos los días, o sea, el primer diario. Siglo XVIII. Los líderes políticos toman conciencia de la influencia de la prensa sobre la visión de la realidad de la población y surgen muchos periódicos representando distintos pensamientos ideológicos. Siglo XIX. Émile Girardin, quien funda la Presse, es considerado el inventor de la prensa periódica moderna, pero también es quien convierte la noticia en una mercancía. La suscripción de 40 francos no cubre el costo del diario, la diferencia es pagada con los primeros anuncios publicitarios. Girardin es el primer empresario mediático y representa la primera unión entre periodismo y capitalismo, iniciando la prensa industrial al fundar el periodismo de información y popular. Argentina, 1810. Nace el primer diario, La Gaceta de Buenos Aires, escrito por Mariano Moreno para publicitar las acciones de la primera junta. En él colaboraron Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Durante este siglo, ya en la época de Rosas, surgen los primeros diarios opositores y oficialistas. 1869. Aparece La Prensa, fundado por José Cepaz, vocero de los sectores conservadores y difusor del liberalismo económico. 1870. El expresidente Bartolomé Mitre funda La Nación, de inclinación conservadora. 1890. Nace el periódico socialista La Vanguardia, dirigido por Juan B. Justo. 1913. Natalio Botana revoluciona el periodismo con la creación del diario Crítica, un periódico para el trabajador de la clase media argentina todavía en formación. 1945. El periodista Roberto Jorge Noble, ex integrante del Partido Socialista en los 20s, funda Clarín. 1963. Aparece el diario vespertino Crónica, de tendencia peronista. Su lema es Firme junto al pueblo. 1971. Durante el golpe de Estado de Agustín Lanusse, surge un diario que critica las acciones de la dictadura militar y relata hechos que otros diarios no imprimen, La Opinión. 1987. Junto con la democracia nace Página 12. Su fundador, Jorge Lanata, declara: pensábamos que este país necesitaba un medio pluralista con un único compromiso con la democracia y los derechos humanos. Bueno, en este momento va a empezar la reunión de editores donde van a definir cuál va a ser la tapa. Voy a tener una nota de Perú, que se la puedo dar hoy o mañana, que es de los 3 años de Alan García. Le tuvieron a una remisera. Bueno, che, la tapa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos para el campo. De abril del 2008 a diciembre, 15.300 millones de pesos. Equivalen el 62% de lo que se recaudó de retenciones. ¿El video de eso cuánto va a ocupar más o menos? Yo le dije que era 100 y 50 y un recuadro con los
3 más. Bueno. Hay muchas verdades. Ese es muchas otro interpretaciones. tema. Más que verdades, lo que hay es muchas miradas sobre la verdad. El concepto de verdad obviamente es muy controvertible. Yo te diría que, si tengo que ser sincero, yo no sé si es verdad lo que publica el diario todos los días. Es más, creo que científicamente es imposible establecerlo. Probablemente haya un 1 por 1000 de verdad con mayúscula en los diarios. ¿Por qué? Porque la información es algo que permanentemente está cambiando y que permanentemente se modifica. Esta idea de que el periodismo es objetivo creo que es una buena invención del periodismo. Creo que el periodismo hizo eso para atraer al lector, al consumidor. En aquel momento era lector, hoy es un audiovisual, el fenómeno es digital, etc. La atracción de que todo lo que vamos a leer es aséptico, no tiene carnadura, ni sangre, ni intencionalidad. Todavía no se terminó de romper el mito de la objetividad. Todavía se encuentra gente que cree que los medios deben ser objetivos, cuando no lo son y no lo pueden ser. La objetividad es inalcanzable, pero se puede tender hacia ella. Y digo que es inalcanzable porque en toda la tarea del periodista hay una gran dosis de subjetividad. Una objetividad absoluta es una utopía, no solo por la existencia de la empresa periodística, que tiene sus intereses, sino porque es muy difícil encontrar a alguien que consiga ser neutral frente a lo que sucede. Nos metemos en los hechos, nos embarramos en los hechos, nos ensuciamos en los hechos y los traducimos y los contamos de la manera que nos da nuestra subjetividad. Hay como me parece hay dos valores en juego. Uno es la subjetividad. Yo me paro desde determinado lugar, desde mi historia personal, mis intereses, mi ideología, mi necesidad profesional, el humor que tengo ese día para contar un hecho. Pero a esa carga subjetiva yo la tengo que hacer pasar a través del filtro de la profesión. El periodista, cuando informa, debe tender a la imparcialidad. No debe ser parcial. No debe tener la camiseta de nadie. En periodismo es rigurosidad. Yo creo que quiero que mis periodistas sean rigurosos, que contrasten la noticia, que busquen información, que estén convencidos de que la información que van a dar al día siguiente nadie la va a poder desmentir. Entonces, seleccionar los hechos de la realidad que son noticiables, definir la tapa de un diario o contar una historia podrá variar según quién la escriba y para qué medio de comunicación sea. Cuando el pueblo es soberano, es decente que el soberano sepa leer. Por unas pocas monedas, vamos a darle una educación. Émile de Girardin.